Una nueva semana de recuerdos en Canal 6 de la Costa y en todas las redes sociales, siempre. Zapping Vintage, edición extra. Mi nombre es Simón y como siempre estoy aquí con mi amigo Nicolás para rememorar momentos inigualables de la historia de la televisión. ¿Cómo andás, Nico? Pero ¿cómo andás? Buenas a todos los queridos televidentes de este lindo ciclo de Zapping Vintage, edición extra, que nos pueden ver, somos multiplataformas, nos pueden ver por todos lados, en Instagram, en YouTube, en Facebook como Zapping Vintage TV. Por supuesto que en la raíz de todo esto que es Canal 6, está claro, los martes a las 21 horas con repeticiones, viernes a las 3 y sábados a las 10 para que no se pierdan en ningún momento del día ni de la semana esto que va rumbo a clásico. No sé si es de edición extra, que lo empezamos hace poquito, pero sí el Zapping Vintage. Ya por suerte hace años que estamos compartiendo con ustedes. Bien, esta edición extra en el que tocábamos contigo y obviamente intercambiando con la audiencia, que siempre le decimos no sean tímidos, participen, comenten, critiquen, juzguen, hagan lo que quieran con respeto, pero hagan lo que quieran. Esta nostalgia de temas que de repente son muy hablados en reuniones sociales, lo que sea, pero en los medios audiovisuales, por algún extraño motivo, no se habla tanto, no son noticias, no son tema de charla, no. Y arrancamos un tema nosotros la semana pasada, que por suerte también tuvimos muchísima audiencia, muchísima repercusión, que tienen que ver con esto de las señales con sello propio, ¿no? Aquellas señales que han pasado, de cable sobre todo, por, bueno, distintas compañías y muchas las hemos podido disfrutar. Totalmente. Pero que algunas han pasado más desapercibidas, pero otras no, porque han sido distintas, por algún motivo han tenido su personalidad. Hoy tenemos una segunda tanda, ¿no? de señales. Sí. Arrancamos la semana pasada hablando de todo. De todo. Desde deportes hasta series, películas, cine, los canales que estaban enfocados más a un público masculino, otros más a un público femenino. Fue un varieté impresionante. Y vamos a seguir hoy. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Nico? Bueno, vos decías que canales del hombre, de la mujer, como se conocía en aquella época. Bueno, si uno piensa en la familia, nos faltan los pequeños de la casa. Los pequeños de la casa, los peques, ¿no? Los canales infantiles o infantos juveniles, porque también uno a veces van creciendo un poco y ya de adolescente también hay contenidos también en estas señales con sello propio. Bueno, muchos arrancaron como infantiles y después fueron incorporando series más juveniles también, ¿no? También, como para abarcar más público. O en el caso de, bueno, vamos a arrancar ya, lo tenemos acá, bien. Cartoon Network, que tenemos... ¿Cómo le gusta a la gente que tengamos cosas sobre la mesa? Qué bárbaro. Y hemos hablado del merchandising, tal cual. Cartoon Pop. Espectacular. El peso que tuvo Cartoon Network. Ahora... Sí, contame un poco de esto, a ver, nos vamos un poco de tema. ¿Cómo llegó esta revista a vos? La compré. ¿Pero de dónde? ¿Por qué vía? La compré en Montevideo hace tiempo. Se vendían por separado, no se vendían como fascículo ni nada, era separado. Se vendían por separado y bueno, me llamó directamente la atención. Bien. La tengo más que nada como un coleccionable, ¿no? Como podés ver, no está ni pintada. Tiene como juegos. Tiene la sopa de letras. Vamos todo, a mostrar un poquito. Está todo intacto, ¿no? La tengo más que nada como artículo de colección. Abrir acá. Es muy de juegos, es muy de juegos. Bueno, Cartoon Pop fue un bloque de Cartoon Network. Lo vemos acá arriba. Fue un bloque de Cartoon Network que en realidad fue como el sucesor de Cartoon Cartoons. Que Cartoon Cartoons era el espacio de series originales que tenía Cartoon Network. Y acá abajo. Desde fines de la década del 90, después también pasando por la década del 2000, llegó un momento que decidieron hacer como un rebranding, un cambio estratégico. Y cambió de nombre a Cartoon Pop, los originales de Cartoon Network. Pero ¿por qué estamos hablando de Cartoon Network? Pues estamos hablando de señales con sello propio. Exactamente, es un canal que fue... Por favor. Yo creo que distinguido por ser de los principales dedicados 100% a series animadas. Sí, por un tema de contenido claramente, ¿no? El primer canal netamente infantil, por lo menos en esta región del mundo. Pero además nosotros habíamos hablado ya hace más de un año, en los primeros programas de Zapping Vintage, de también lo visual en cuanto a, digamos, esos sellos que tenían las señales
en cuanto a logos, eslóganes, etcétera. Bueno, Cartoon Network en eso también tuvo un sello propio. En el aspecto gráfico. Claro, el aspecto gráfico es fundamental también. Sobre todo si nos ponemos a pensar que es una señal dedicada al público infantil. Y el público infantil claramente es muy visual, le da mucha importancia al colorido, a lo distinto, al movimiento, etcétera. Y Cartoon Network en eso ha hecho bandera. Tal cual, yo te lo he comentado en diversas ocasiones que a mi parecer la era Powerhouse, que para el que no sabe, digamos que las etapas que tuvo Cartoon Network se clasifican en eras y cada una tuvo su gráfica, su paquete visual. Y yo creo, para mí, yo he visto muchísima televisión en el transcurso de mi vida, pero lo que fue la era Powerhouse, esa gráfica en particular, yo creo que fue lo mejor que he visto en tema gráfico en televisión por cable. Y en televisión en general, en realidad, porque generalmente las gráficas de la televisión abierta no son tan destacables. Sí, igual capaz que tenemos una sorpresita hacia el final. ¿Cuánto duró esa era, aproximadamente? Y arrancó a fines de los 90, ya por el 98, y estuvo hasta el 2004, cuando ahí Cartoon Network hizo el cambio de logotipo, que ya pasó a ser la era City, la era ciudad. Ah, mirá, ¿y en qué consistió ese cambio? ¿Por qué era City? Porque se basaba en una ciudad que tenía como diferentes rincones inspirados en todas las series. Y en esa ciudad convivían todos los personajes de Cartoon Network. Estaba muy bueno también. Bueno, también esto que hacía Cartoon Network de tomar personajes de distintas series animadas y que pasaban a interactuar entre ellos, ¿no? Sí. Eso también fue muy creativo. Eso era muy creativo y no arrancó con la era City. Esto ya venía de la era Powerhouse, que estaban, yo no sé si recordás esos pasajes, esos cortos que tenían en los comerciales, que de repente veías a los super amigos con la vaca y el pollito, Dexter, estaban todos como juntos y por algún motivo u otro estaban en algún contexto ahí que estaban unidos y había como un intercambio muy divertido. Qué creatividad, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de señales que han marcado fuerte la creatividad, sobre todo para los más pequeños de la casa. Cartoon Network claramente es un canal que ya varias generaciones, porque estamos hablando ya desde los 90, desde que arrancó el cable en nuestro país, a mitad de los 90, 30 años ya. Muchos dirían que es el número uno en lo que es programación de dibujos animados. Bueno, yo no sé si un anime, pero bueno, de repente alguien que creció viendo Nickelodeon y nunca vio Cartoon Network te va a decir que el mejor era Nickelodeon. Pero creo que a grandes rasgos me parece que el que ha tenido más peso en la cultura popular ha sido Cartoon Network. Por lo menos en lo que es animación, porque también tenemos que separar un poco y también viene a colación con esto del sello propio, de que Cartoon Network durante muchísimos años se distinguía solamente por dibujos animados. Cuando teníamos a Nickelodeon, que si bien llegó a Latinoamérica un poquito más tarde, ya en la segunda mitad de la década del 90, tenía mucha serie live action, que ese no era el objetivo de Cartoon Network, pero tenías que era Nickel, tenías a Clarissa, Sabrina la bruja adolescente, después vino Ned, Soy 101, Drake y Josh. También tenía muchos bloques dedicados quizás a un público más juvenil adolescente, ¿no? Una etapa quizás luego de la niñez, pero también con mucha serie live action. Y Cartoon Network no se enfocó en eso, se enfocó prácticamente todo en lo que fue serie animada. En su momento se promocionaba Cartoon Network como la señal número uno de programación infantil. Yo lo recuerdo esto clarísimo, sobre todo justamente en la mitad de los 90. Y bueno, primero porque era la que había llegado, pero además ya había llegado con cierto peso regional e internacional. Ahora, como un poco estabas adelantando, no podemos quedarnos en Cartoon Network. Por supuesto que Cartoon Network tuvo un peso importantísimo. Pero a mí se me viene a la cabeza otras señales infantiles que por algún motivo también fueron distintas. Y tuvieron este sello propio. A ver, voy a hacer un listado, ¿no? Después vamos a ver cuánto nos da para detallar. Claro. El Magic Kids. El Big Channel. Fox Kids. Jetix. Bueno, Nickelodeon, que lo habías mencionado recién. Disney Channel, sobre todo porque venía con los productos Disney, ¿no? Bueno, más adelante vinieron estas señales ya para un público más pre-infanto juvenil, ¿no? Empezaron los Baby TV, Playhouse Disney. Playhouse Disney Junior. Que fue el Playhouse Disney más moderno. Bueno, Nickelodeon después pasó a tener su Nick Junior. Bueno, en fin. Todas estas señales
por algún motivo también se diferenciaron de otras, ¿no? Uno veía que no eran 5 señales de dibujos animados que pasaban prácticamente lo mismo, o que pasaban el mismo estilo de dibujo animado, o que pasaban el mismo estilo de serie de live action juvenil. No, cada una tenía también su sello, por algún que otro motivo. Bueno, ni que hablar cuando hablamos de anime, por ejemplo Animax. Pero en fin, no sé si querés profundizar en alguna de todas estas que tiré así en la mesa. Son un montón, bueno, podemos hablar algunas. En el caso de Jetix, bueno, yo llegué a leer algunos materiales empresariales en su momento. Yo también era muy fan de Jetix. Y decían que se enfocaban mucho en lo que era más bien el público infantil pero masculino. Quizás no tanto en las nenas, sino quizás de repente por los personajes, qué sé yo, la acción de los Power ¿Cómo en Rangers? esa época se diferenciaba tanto entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Sí. Hoy en día es casi de uno se horroriza cuando escucha esto. ¿Por qué? Bueno, es hasta un poco discriminatorio. Pero en aquel momento era como natural. Se decía, el varoncito tal cosa, la nenita tal otra. Igual en el caso de Jetix se decía principalmente. O sea, siempre esto es a grandes rasgos. Este canal se enfoca principalmente eran series animadas muy alternativas, por lo que yo recuerdo, ¿no? Sí. En algunos casos sí. Igual yo conocí muchas chicas que miraban Jetix también. Hasta bueno, ahí tenemos que era un disparate lo que se decía, ¿no? Esto es lo que decía, digamos, la marca Jetix. ¿Y cuál sería la marca Nickelodeon, ¿no? Este gran canal, esta gran señal infantil. ¿Cuál pensás vos que sería la marca Nickelodeon? Y yo creo que, como te estaba diciendo hace un rato, apuntaban a varios públicos. Porque, por un lado, teníamos, desde hace muchos años, imagínate que yo empecé a ver Nickelodeon, ya cuando me pusieron el cable en el 2001, y Nickelodeon ya tenía su Nick Jr. en la mañana. Ya que en una época igual estuvo de tarde también, pero siempre tenía su bloque preescolar. Yo en ese momento lo miraba porque yo era un preescolar, también miraba los dibujitos, los que venían después. Pero sin duda alguna que consumí Nick Jr., las pistas de Blue, Dora la Exploradora, Pequeño Bill, que también lo mencionamos el otro día. Que por Bill Cosby, exacto. Era el Pequeño Bill Cosby, también un dibujo animado que se presentaba ahí, los cortos de La Mosca Filomena. Recuerdo con muchísimo cariño todo eso. Y Nickelodeon tenía ese espacio, de repente, para niños de 4, 5, 6. Y después ya tenías los dibujos para niños un poco más grandes. Desde un Bob Esponja, los Arnold, los Rocket Power, Jimmy Neutron. Y también estas series, como lo mencioné hace un ratito, las live action. Quizás para un público preadolescente, adolescente, Kenan y Kel, Sabrina la Bruja Adolescente. No me quiero ir mucho de tema, pero bueno, Nickelodeon hasta tuvo su sello retro. Sí, también. Y permitió que muchas generaciones nuevas vieran series muy antiguas, que ya en los canales de aire, por ejemplo, ya no se repetían. Y ahí está eso fue un gran acierto. Y ahí está esa versatilidad de la que te hablo, de tantos bloques apuntados a diferentes públicos. Y lo hicieron bien, porque cada bloque tenía su gente, tenía sus seguidores. Para hablar rapidito de las señales argentinas, como Magic Kids y Big Channel, venían de Argentina, también eran distintas, también veíamos que tenían un contenido distinto al que venía de Estados Unidos, con programación propia, programación argentina, con juegos interactivos de los que hemos hablado muchísimo, ¿no? Que jugar con Hugo, que de Quito Pizza, que Nivel X, que bueno, en fin, varios. Big Channel también tenía una programación alternativa. Uno no veía el contenido de Big Channel en un Cartoon Network, en un Nickelodeon o en algún otro, o en Disney Channel, sino que, no sé, lo hicieron como más regional. Quizás apuntaron al público argentino, y qué era lo que el público infanto-juvenil argentino quería, que claramente no era lo mismo de repente que era que quería el público de Centroamérica o Norteamérica. Bueno, Big Channel, en mi caso, no tuve el placer de verlo, vos sí. Sí. Pero por lo que tengo entendido y por lo que llegué a investigar, y las cosas que he visto en internet, tuvo como 2 etapas. Tuvo como una etapa de la primera mitad de la década de los 90, o sea, hay que recalcar que eran Pramer los dueños de ambas señales. Estudio García, abogados. Continuando con la trayectoria del doctor Adán García, con más de 30 años de experiencia, siendo pioneros en accidentología vial. Asesoramiento gratuito. Staff integrado por las doctoras Silvia Carreras, Valeria García y Silvina Gutiérrez. No dude en consultar. Usted tiene derecho. Atención lunes y miércoles de 12 a 16 horas. Deje su mensaje por el teléfono 4
4372-3980 o por el celular 091-917493 y los llamaremos a la brevedad. Estudio García, abogados. Instituto Cultural Gnóstico. Somos una escuela de conocimiento, un conocimiento intuitivo llamado Gnosis, una enseñanza trascendental que nos permite ir más allá del mejoramiento personal, nos permite restituir la capacidad de vivir consciente e inteligentemente. Atrévete a conocerte, a descubrir dentro de ti todas aquellas interrogantes que nos plantea la vida. Ofrecemos cursos gratuitos todo el año. Estamos en Salinas, Nutria y Avenida Sarandí, a una cuadra de Ruta Interbalnearia. Informate al 4372-8466 o al 092-387-707. Instituto Cultural Gnóstico. Y retornamos de la tanda, sigue Zapping Vintage, edición extra, aquí en Canal 6 de la Costa y como siempre decimos en todas las redes sociales, semana a semana. De igual forma subimos el programa para que puedan verlo a YouTube, ahí todos los seguidores comentando, una cosa impresionante. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo por acá? ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué logo es este? ¿De dónde salió? Es un gorrito, tiene, bueno, la bandera de Estados Unidos, obviamente dice MTV Music Television, ahí lo vemos. Porque claramente el género musical nos ha dado tanto, nos ha dado tanta identidad propia, ¿no? Y si hablamos de canal de música, aunque hoy en día está absolutamente desperfilado, tenemos que hablar de lo que fue MTV. El pionero. Si hay un canal con sello propio, es MTV. El pionero que fue la catapulta para todas las grandes estrellas del rock and pop allá por los 80s, de Madonna, Michael Jackson, David Bowie. Culture Cloud con Boy George, una cosa impresionante. Bueno, época en la que no era usual, salvo por algún programita de televisión del momento, que se pudieran ver los videoclips, ¿no? La gente escuchaba mucha música, a veces ni siquiera tenía claro cómo era el artista que lo cantaba, su cara, su expresión, bueno, no se conocía. Bueno, también fue el auge de los videoclips, porque antes de MTV el videoclip existía y no existía, porque en realidad lo que veíamos eran unos cantantes ahí. Lo que empezaron los efectos y todos esos juegos visuales, eso empezó con la movida de MTV Music Television. Y como este MTV también tuvo distintas etapas y en su momento fue un sello propio, la llegada de los videoclips, como bien decís, pero luego empezó a transformarse. Como pasó con casi todo. Como pasó, pero también con sello propio, porque también se transformó con un contenido que no había en otras señales. Y estamos hablando de esas series animadas para adultos. Los realities bizarros. Los realities bizarros, en fin, pero siempre MTV dio el primer paso, ¿no? MTV arranca y después otras señales terminaron haciendo lo mismo. La importancia de esta señal, siempre pionera y siempre marcando como esa agenda que después, repetimos, la siguieron otros. Claramente MTV no es el único canal de música que tenemos para Viacom no se quiso quedar solamente acá y después lanzó Video Hits One. Qué buen canal VH1, qué buen canal. Que también tuvo como un cambio de contenido, pero yo lo recuerdo en su primera instancia con ese hincapié en la música retro, ¿no? Ese hincapié en los oldies, también mostrando videoclips de la época. Además, con todo un estilo, como hablábamos en Cartoon Network, ¿no? También de gráfica, de separadores, muy distintivo de VH1. Después cambió, ¿no? Después empezó también a tener... Es que en realidad nació medio como una alternativa de MTV para poder pasar cosas más viejas, como pasó en el caso de Cartoon Network con Boomerang. Bueno, exactamente, Cartoon Network con Boomerang también fue el caso. Boomerang que también después cambió, ¿no? Boomerang que arrancó con hoy por dibujos hoy viejos. Claro, arrancó como Tunkas, ¿no? Tunkas, otra gran señal también con sello propio, porque es la única que hasta el día de hoy sigue pasando dibujos de 60, 70, 80, en fin. Pero bueno, VH1 fue como el Boomerang o el Tunkas de Cartoon Network, en este caso de MTV. Hay otros, Yo recuerdo, bueno, Solo Tango, un canal solamente de tango las 24 horas. HTV, para el que le gusta la música latina, bueno, un canal también especialmente de música latina las 24 horas. Yo recuerdo en particular, ya hace muchos años de esto, Telemúsica. Muy variada selección musical, con un videoclip tras de otro, sin cortes comerciales.
sin cortes comerciales. Un gran diferencial. Sí, y tenía también algo en la estética que lo hacía único. Bueno, más acá en el tiempo, Match Music. Match Music, después Rock and Pop TV. Rock and Pop Que TV. vimos ahí, bueno, era un canal argentino, por lo que fue un poco también el destaque de todas esas bandas de Fabiana Cantilo. Bueno, por la radio Rock and Pop también. Claro, como ¿no? salir de repente de un poco de lo internacional, si bien pasaba mucha música internacional, pero también haciendo mucho énfasis en el rock and pop de la vecina orilla. Así es, bueno, Match Music en parte cuando nació también una onda más rockerita, por así decir. Después ya se Se fue por las desperfiló ramas. como casi todos los canales, lamentablemente. Pero bueno, nosotros hacíamos hincapié en las señales de TV Cable y comentábamos que muchas veces los canales de aire no marcaban tanto un sello propio. Pero como todo en la vida, las generalidades también tienen excepciones. Yo voy a mostrar un librito. Este librito está en portugués. Me lo compré en Brasil. ¿Saben quién era este señor? Bueno, ¿saben quién es este señor? Dice el nombre arriba del libro. El enigma es medio tonto porque el nombre está acá. Pero ¿quién era Silvio Santos? Bueno, Silvio Santos, además de ser un gran referente de la comunicación regional y ser el número 1 de la comunicación en Brasil, fue el creador de la señal SBT. Si habremos hablado de SBT, ¿y por qué incluimos la SBT en señales con sello propio? Bueno, creo que porque los dos la vimos, en parte. Sí, y los dos estamos de acuerdo en que era una En señal la calidad que tenía. Bueno, vos me has dicho muchas veces que parecía un canal de cable. Sí, bueno, yo en una época en que Cable Plus todavía no tenía Cartoon Network, vi muchísimo material de Cartoon Network en SBT allá por comienzos de la década del 2000, en lo que era la obra Warner, Buen Día y Compañía, después Festolandia, y bueno, después también de grande, o sea, uno indagando también vio todo ese contenido de Warner que tuvo, de las series de 2 hombres y medio hasta The O.C. y cómo aprovechaban los derechos. Sí, ¿no? Porque los convenios. Cosa que lamentablemente acá en Uruguay no pasó. No. Cuando canales como el 10, que tuvieron durante muchos años el contrato con la Warner Brothers, o en el caso de Tele12 con Disney. y lo que lo aprovecharon fue prácticamente mínimo en comparación con estos casos como la SBT. La SBT que tenía la hora Warner, Tenía por la hora ejemplo. Warner, ¿no? Ya el te estaban Club avisando. Disney, el Club Disney, El Club y lo Disney. aprovechado. Después tuvo la Festolandia de Disney, recuerdo también perfectamente. Bueno, y vamos a mencionar también que el SBT no era solo programación infantil, pero le daba muchísima importancia al bloque infantil, Era todas las mañanas. Toda la mañana. Hicieron que el Chavo y el Chapulín Colorado sean estrellas en Brasil también. Y la importancia de, una vez más, los gráficos. La SBT le daba mucha importancia a los gráficos. Cómo me encantaba de los chico. coloridos. Cómo me encantaba de chico la intro de Festolandia. De que se iban pintando, se iban dibujando con los pinceles y los lápices de colores. Lo recuerdo perfectamente. Notable. Vos mirabas más la programación infantil, yo miraba más la programación de entretenimientos, que también tenía un sello propio. También era muy colorida, era muy versátil, tenía sus franjas horarias adecuadas para ello. Los gráficos también eran importantes. Era un canal al que no se le escapaba detalle. La programación no tenía detalle. Y bueno, justamente este enorme, gigante Silvio Santos, que al que le gusta la televisión, busquen material de él, busquen biografías de él. Porque fue una persona que cambió el concepto de lo que era la TV de aire. Hasta el locutor le ponía una potencia, unas ganas para presentar, que creo que sigue estando el mismo hoy por hoy, ¿no? Sigue estando el mismo locutor que yo escuchaba cuando era chico. Exactamente, que ya tiene algunos añitos más. Obviamente. Pero la SBT lo quisimos destacar como un canal, en este caso un canal de aire brasilero, que acá llegó por suerte a muchísimas compañías de cable. Y tuvimos la posibilidad de verlo, ¿no? Un gigante Silvio Santos. Che, se nos fue volando. Se nos fue volando, ya estamos en los minutitos finales. Esperemos que les haya gustado este recorrido en el tiempo por las señales de sello propio. Bueno, esperemos nosotros marcar sello propio algún día. Ahora bien, la semana que viene, ya vamos a estar más cerca de las fiestas. Tenemos tema nuevo, pero como les decimos habitualmente, escríbanos. Si quieren algún tema también, comenten qué tema quieren, de qué quieren hablar, qué nostalgia les generó este debate que venimos haciendo con Simón. ¿Qué canal incluirían también? No es mala esa. Se nos escapó algo. No es mala esa. Todos los aportes son más que bienvenidos en esta edición extra. Terminamos el Zapping Vintage de Radio, que los esperamos, por supuesto, todos viernes 14:40 aproximadamente.
y después hacemos en edición extra, nos despachamos con mucho gusto. Como es debido. Simón, nos vemos la semana que viene. Tal cual. Y mientras tanto, buena semana para todos.